Micosis oportunistas. Primera parte. Las micosis oportunistas son patologías de origen micótico producida en pacientes con trastornos de sus mecanismos inmunitarios. La fuente de infección es endógena o exógena. La endógena a partir de la biota normal o bien por reactivación de focos quiescentes de hongos productores de micosis sistémicas endémicas. También puede ser exógena, a partir de la biota ambiental. El hospedero suele tener una deficiencia del sistema inmune, ya sea del sistema innato o del adaptativo. Los hongos productores de micosis oportunistas los dividimos en hongos levaduriformes, hongos miceliales y el Pneumocystis jirovese. Dentro de las micosis oportunistas que vamos a observar en esta primera parte, vamos a encontrar a las levaduras. Dentro de los hongos levaduriformes encontramos a las candidiasis, las criptococosis y otras levaduras como pueden ser las provocadas por Malassezia, Geotrichum y Trichosporo. Dentro de las candidiasis, los agentes etiológicos corresponden a levaduras del género Candida. Las especies más frecuentemente aisladas es Candida albicans, Parapsilosis, Tropicalis, Glabrata, Krusei y en menor medida Lusitania guillermondi. Representan entre el 35 y el 90% de las afecciones. También vamos a analizar la criptococosis, que es producida por levaduras capsuladas del género Cryptococcus. Menos frecuentemente observamos afecciones producidas por levaduras lipofílicas, como las malassesias, que pueden provocar micosis oportunistas en neonatos, geotricosis y tricosporonosis. Las micosis oportunistas, producidas por agentes fúngicos miceliales, ya sea por agentes hialinos tabicados, cenocíticos o pigmentados, serán analizados en un video posterior. ¿Qué pacientes pueden padecer infecciones y micosis oportunistas? Aquellos que presentan algunos factores predisponentes, como los diabéticos en cetoacidosis diabética, los quemados extensos, los pacientes que tienen que utilizar catéteres endovenosos centrales o periféricos, o que se les ha colocado una sonda vesical. Especialmente pacientes con alteraciones de la inmunidad celular adaptativa, como por ejemplo los pacientes que padecen SIDA. Los trasplantados, ya sea de médula ósea o de órganos sólidos, están especialmente predispuestos, y sobre todo aquellos que, ya sea porque tienen enfermedades oncohematológicas como leucemias o linfomas, o ya sea que por su enfermedad hematológica deben ser tratados con drogas citotóxicas que producen alteraciones de la inmunidad, pueden estar más predispuestos a tener afecciones por micosis oportunistas. La alteración de la biota normal por el uso de antibióticos de amplio espectro también favorece la presencia de micosis. Los pacientes con alteraciones graves de la motilidad intestinal o de la actividad natural de las mucosas, como aquellos que se encuentran intubados, también son factores predisponentes. Los pacientes neutropénicos o con enfermedad granulomatosa crónica están especialmente predispuestos a padecer este tipo de afecciones. Una alteración de la histoarquitectura del parénquima pulmonar también puede producir micosis oportunistas, especialmente aquellos pacientes que hayan padecido tuberculosis y que hayan resuelto la afección con la presencia de cavidades neoformadas en los vértices pulmonares.
Si los hongos que provocan micosis oportunistas en general forman parte de la biota normal del cuerpo o son microorganismos que se encuentran normalmente en la naturaleza y pueden ser contaminantes de los cultivos, ¿cómo es que podemos hacer diagnóstico? Bueno, sencillamente lo que deberíamos es demostrar la presencia del hongo por microscopía de las muestras clínicas obtenidas y por la observación de que el hongo está invadiendo el tejido afectado. Esto que parece simple es bastante complicado, porque no siempre podemos tomar las muestras para poner en evidencia a los hongos invadiendo el tejido. Los pacientes neutropénicos también están plaquetopénicos y muchos de los órganos profundos no se pueden biopsiar por el riesgo de hemorragia. Es por eso que en muchos casos estas micosis oportunistas son difíciles de diagnosticar. De todas formas, vamos a utilizar tanto métodos directos como métodos indirectos para el diagnóstico de las distintas micosis oportunistas. Veremos en cada caso qué utilidad tienen. Los exámenes microscópicos directos son muy útiles. En el examen en fresco y con tinciones de Gram, GIEMS especialmente para los hongos intracelulares y las técnicas argénticas de Grocott y Gomori. ¿Qué nos permite reconocer los exámenes microscópicos directos? La presencia de elementos fúngicos, si son levaduras u hongos filamentosos, si son hialinos o pigmentados, si son tabicados o cenocíticos. Y esto nos permite presumir cuál es la afección que el paciente puede estar desarrollando. Uno de los grandes inconvenientes es que los exámenes microscópicos directos tienen una muy baja sensibilidad. Usualmente son negativos. Ahora, si el examen microscópico directo es positivo, su valor predictivo positivo es alto y por lo tanto la chance de que el paciente tenga la afección es elevada. Existen algunas excepciones para intentar elevar la sensibilidad de los exámenes microscópicos directos. Por un lado, utilizando técnicas con fluorocromos, como es la tinción de blanco de calco-flúor, que pone en evidencia concentraciones menores de la pared de los hongos. Para eso requerimos un microscopio de fluorescencia. De la misma manera, hay técnicas de inmunofluorescencia directa que, con anticuerpos marcados, podemos poner en evidencia determinadas estructuras del neumocistis. La técnica de tinta china nos permite poner en evidencia las cápsulas de levaduras de Cryptococcus. El cultivo es fundamental para el aislamiento y la identificación del agente etiológico. La obtención de resultados suele ser tardía en relación a la toma de conductas terapéuticas. Muchas veces las muestras deben ser seriadas. Las biopsias pueden ser positivas en el 34% de los casos. Los hemocultivos son muy importantes. Siempre deben ser obtenidos en pacientes inmunocomprometidos, pero su sensibilidad varía de acuerdo a la población estudiada. En criptococosis y histoplasmosis relacionadas al SIDA, la sensibilidad de los hemocultivos por lisicentrifugación es del 80%. En las candidiasis sistémicas, en sujetos no neutropénicos, solamente son positivas en el 50% de los casos. En la fusariosis en sujetos inmunocomprometidos, la sensibilidad es del 60%. En las aspergilosis invasoras, raramente podemos aislar Aspergillus en un hemocultivo, excepto para Aspergillus tertius.
Las escarificaciones de piel tienen una alta sensibilidad, especialmente para feoifomicosis y hialoifomicosis, no así para aspergilosis y zigomicosis. Candidiasis invasora. Las candidiasis invasoras son enfermedades sistémicas o localizadas graves causadas por diferentes especies del género Cándida en personas con grados variables de inmunodeficiencias. La fuente de infección puede ser de origen endógeno a partir de la biota o de origen exógeno. El 40 al 60% de la población sana está colonizada con levaduras. El origen de la mayoría de las candidiasis es a partir de la colonización de las mucosas. La mucosa oral, vaginal e intestinal tienen por biota normal Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata. Las cándidas también pueden colonizar las uñas y la piel del hombre. Las levaduras más frecuentemente aisladas como biota normal de la piel y de las uñas es la Candida parapsilosis, la tropicalis, la Guillermondi y también la Candida glabrata. Las candidiasis exógenas como infecciones se pueden adquirir por transmisión vertical o horizontal. En el caso de la transmisión vertical, la candidiasis oral neonatal se produce a partir de las madres con candidiasis vaginal en el momento del parto. Los brotes de candidiasis nosocomial en las unidades de terapia intensiva se producen a partir de las manos del personal sanitario u objetos contaminados. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia del género Cándida? Por un lado, la capacidad de adherirse a los distintos epitelios. Liberan enzimas líticas como exosaminidasas, proteinasas y fosfolipasas que le permiten invadir el tejido infectado. Pueden transformarse de formas levaduriformes a miceliales o pseudomicelios. Son capaces, en forma espontánea, de traslocarse a través del epitelio intacto del intestino. No solo esto ocurre tanto en los adultos como a nivel cutáneo en los neonatos. Sobre los catéteres y las prótesis son capaces de producir biopelículas. A partir de un catéter o bien a partir del aparato digestivo por mucositis, antibacterianos, agresión, lesión intestinal, puede haber traslocación de las levaduras y que éstas ganen el torrente sanguíneo. Podemos tener así candidemias, ya sea a punto de partida de catéter o a través del tubo digestivo. O además, que la levadura gane la sangre e impacte sobre cualquier otro órgano profundo, provocando una micosis profunda diseminada. Así tenemos distintas candidiasis invasoras, las candidemias que comprometen únicamente la sangre, las meningitis candidiásicas que se pueden observar en los neonatos y en aquellos pacientes con shunts atrioventriculares o atrioperitoneales, neumonías que son de muy difícil diagnóstico en los sujetos inmunocomprometidos neutropénicos, las endocarditis, especialmente de válvulas derechas, en los sujetos adictos a drogas endovenosas,
especialmente heroína marrón, que al inocularse las cándidas directamente en el torrente sanguíneo, producen lesiones a nivel del endocardio, provocando vegetaciones generalmente muy grandes. Las artritis, las osteomielitis, las osteocondritis y las miositis también están descritas para las cándidas. Puede producir peritonitis, por ejemplo, en los pacientes que se hacen diálisis peritoneal ambulatoria. Las esofagitis son propias de los pacientes HIV positivos o bien aquellos pacientes que reciben o bien quimioterapia o bien radioterapia en el tórax. Las infecciones urinarias son bastante comunes por cándida, especialmente en aquellos sujetos que se encuentran con sonda vesical, pero son difíciles de diagnosticar. Las endoftalmitis pueden observarse en pacientes con candidemias transitorias. Las candidiasis diseminadas crónicas, o también mal llamada candidiasis hepatoesplénica, es una forma de candidiasis diseminada que se observa cuando un paciente oncohematológico tiene una candidemia y posteriormente recupera la función de los neutrófilos, observándose microabscesos tanto en el hígado como en el vaso como en otros órganos profundos. Ahí observamos impactos de candidiasis diseminada en el fondo de ojo o bien en la piel con forma de ectima ganglionoso en pacientes neutropénicos. En el caso de la afección ocular, puede afectar tanto la cámara posterior provocando endoftalmitis como la cámara anterior en forma postquirúrgica, donde se observa un claro nivel con pus en la cámara anterior. Como dijimos, la faringitis, laringitis y esofagitis candidiásica especialmente se observa en pacientes con deterioro de la inmunidad celular adaptativa, especialmente los sujetos HIV positivos. El diagnóstico de esta patología se realiza fundamentalmente por métodos directos, intentando observar el agente etiológico en el examen microscópico, aislándolo en cultivos en el examen histopatológico. Los métodos indirectos serológicos son muy poco útiles en estos pacientes, ya que la mayoría de la población sana puede tener serología positiva en ausencia de enfermedad. Como examen microscópico en fresco podemos observar la presencia de levaduras y pseudohifas en un lavado broncoalveolar. Cuando cultivamos las levaduras, podemos aislarlas en 24 o 48 horas. Generalmente tienden a crecer rápidamente. Podemos emplear medios cromogénicos que permiten conocer la especie en forma precoz y detectar infecciones mixtas, como el cromagar. Su tipificación requiere una micromorfología y pruebas bioquímicas que pueden tardar de 24 a 72 horas más con equipos comerciales. Los medios cromogénicos no permiten la identificación de todas las especies, sino de las más frecuentemente aisladas. Criptococosis. La criptococosis es una micosis profunda sistémica de distribución mundial causada por levaduras capsuladas del género Cryptococcus. Esta levadura pertenece a la división Bacillomicotina.
El estado anamorfo o imperfecto de reproducción asexuada lo podemos dividir a esta levadura en Cryptococcus neoformans variedad Gruby o serotipo A, Cryptococcus neoformans variedad neoformans o serotipo D, Cryptococcus neoformans variedad Gatti o actualmente llamado Cryptococcus gatti, serotipo B y C. Existen otras especies menos frecuentemente aisladas de Cryptococcus, como es el Cryptococcus laurenti o el Cryptococcus albidus. Para cada estado anamorfo tenemos su estado perfecto o teleomórfico, que es cuando ponemos en evidencia la presencia de básides con basidiosporos a partir de la reproducción sexuada. Así tenemos Phyllobacidiella neoformans, tanto para el Gatti como para el neoformans, y Phyllobacidiella basidiospora para el Cryptococcus gatti. El Cryptococcus neoformans, tanto la variedad Gruby como neoformans, son en general cosmopolitas y se observan en pacientes con SIDA o trasplantados. Por lejos, el más frecuente en los pacientes con SIDA es el Cryptococcus neoformans, variedad Gruby. El Cryptococcus neoformans, variedad Gatti, se observa con más frecuencia en el hemisferio sur. Es más prevalente en Australia, África, Brasil y también en Argentina. Puede afectar a pacientes inmunocompetentes o aparentemente inmunocompetentes. Los reservorios más comunes de Cryptococcus son, en el caso de neoformans, las heces de las palomas urbanas o suelos contaminados con materia fecal. En el caso de Gruby, heces y nidos de paloma, árboles y guanos de murciélagos. En el caso de la variedad Gatti, determinados eucaliptus como el Eucalyptus camandulensis y el guano de los murciélagos. Como hemos mencionado, la reproducción asexuada es por brotación o gemación de la célula madre y la generación de una nueva blastoconidia o hija. Generalmente es una levadura de 3 a 5 micrones de diámetro, rodeado por una gruesa cápsula mucopolisacárida. Esa cápsula contiene distintas concentraciones de mananos, siendo el glucuronoxil manano el más frecuente. La fase sexuada está representada por la formación de básides con basidiosporos, siendo este hongo heteroplástico. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia? Por un lado, la cápsula. Por otro, la producción de melanina a partir de la fenoloxidasa. En tercer lugar, el perfecto crecimiento a 37 grados y la capacidad de evadir la respuesta inmune a partir de la producción de ureasa. Los principales factores que hacen que la cápsula juegue un papel fundamental en la regulación del sistema inmune como factor de virulencia. La cápsula es capaz de inhibir la linfoproliferación, inhibir la fagocitosis, inhibir la migración leucocitaria, inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa e inducir el consumo de complemento. La mayoría de las personas tienen una primoinfección completamente asintomática. Ahora, los
pacientes con enfermedades predisponentes, por ejemplo, los sujetos con deterioro grave de la inmunidad celular adaptativa, como son los pacientes con SIDA, o con leucemias o linfomas, o están tratados con corticoides por enfermedades del colágeno como el lupus eritematoso sistémico, o tratamientos prolongados con corticoides por cualquier otro motivo, puede desencadenarse la aparición de la enfermedad por reactivación endógena. Los principales órganos afectados son el pulmón y el sistema nervioso central. La criptococosis diseminada en general es de evolución subaguda. El paciente suele presentar cefalea y fiebre de varias semanas de evolución, náuseas, vómitos e incluso presentar alteraciones como es sordera o ceguera, y eso se debe en general a un aumento desmedido de la presión intracraneana. Otros órganos afectados pueden ser la próstata, el pulmón, hígado, vaso y presentarse como una enfermedad diseminada. El diagnóstico de la criptococosis en general se realiza por métodos directos, poniendo en evidencia al agente etiológico en los exámenes microscópicos, identificando género y especie en los cultivos o poniendo en evidencia al agente a través de la detección de antígenos, especialmente de la cápsula. Las muestras más frecuentemente utilizadas son, desde ya, el líquido cefalorraquídeo, que suele ser claro, con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y pleocitosis a predominio linfocitario. Otra muestra útil son los hemocultivos seriados. También pueden afectar la piel, generando distintos tipos de lesiones, pápulas y nódulos que a veces se ulceran, similar a una histoplasmosis diseminada. La escarificación cutánea, en este caso, puede ser muy útil. Puede comprometer múltiples órganos, y entre ellos también la médula ósea, pero no es la muestra que más frecuentemente se solicite. Las biopsias de todo tipo pueden ser remitidas para descartar afección, especialmente las biopsias heterotáxicas de cerebro. Pero insistimos, no es la técnica o la muestra más frecuentemente utilizada. La orina es otra posibilidad, especialmente con masaje prostático. El examen microscópico directo en general se realiza poniendo en evidencia las levaduras capsuladas con tinta china, donde por contraste se observa la cápsula característica. Esto es especialmente útil en el sedimento del líquido cefalorraquídeo, en el esputo, en el lavado broncoalveolar. No siempre las cápsulas son muy prominentes. Estas varían de tamaño de acuerdo al tejido que infecte. En general, en el líquido cefalorraquídeo suelen tener una proporción de 80-20. 80, el porcentaje del peso de la levadura es la cápsula y el 20% el cuerpo del hongo. Podemos poner en evidencia a través de distintas tinciones histopatológicas al Cryptococcus neoformans, con las coloraciones de Musi-Carmine de Meyer y Alcian Blue para poner en evidencia la cápsula, y de metenamina plata de Gomori y Grocott para la observación del cuerpo del hongo. Vemos en esta imagen las impregnaciones argénticas con metenamina plata de Gomori y Grocott, Alcian Blue y Musi-Carmine de Meyer.
donde la cápsula aparece de color rojo con forma estrellada. En los cultivos, tanto a 28 como a 37 grados, se presentarán de características colonias cremosas, hialinas y brillantes, que al examen microscópico con tinta china se observarán levaduras con pequeñas cápsulas, ya que el Cryptococcus suele reducir el tamaño de la cápsula cuando no hay agresión por parte del sistema inmune, como ocurre en los cultivos. Una vez desarrollado, podemos hacer la prueba de la ureasa, que pone en manifiesto el cambio del color del medio de Christensen por la presencia de la enzima liberada por el hongo. También podemos realizar un repique en medio de canavanina glicina azul de bromotimol, que lo que pone en evidencia son las distintas variedades de Cryptococcus para distinguir Grubinioformans de Gatti. Se pueden utilizar anticuerpos monoclonales o técnicas de biología molecular para identificar los serotipos y variedades. La melanina la podemos poner en evidencia en medios especiales, como puede ser el medio con alpiste, que pone en evidencia la presencia de la fenol oxidasa. Una de las técnicas más importantes como métodos directos para el diagnóstico de la criptococosis es la detección de antígenos, especialmente la detección de antígeno capsular. La prueba para poner en evidencia este antígeno es una prueba de aglutinación con partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos antipolisacáridos. La técnica tiene una sensibilidad superior al 90% y una especificidad mayor del 90%. Esta prueba puede detectar el antígeno en suero, en orina y en líquido cefalorraquídeo. Es una prueba tanto cuantitativa como semi-cuantitativa.